Descargo de responsabilidad. El siguiente es un fanfiction basado en Fans Campione, es propiedad de J. Taketsuki Ifate, es propiedad de Kinoko Nasu. Por favor apoye el lanzamiento original. Esto es solo una traducción, link del autor del fic en la descripción. Prólogo. Extracto del libro del mago italiano Alberto Ricardo, Rey Demonio, siglo XIX. A aquellos que lograron esta formidable hazaña, les concedo el título de Campione, un Godslayer. Entre todos los lectores virtuosos, algunos probablemente creerán que exagero demasiado con ese título y fruncirán el ceño, mientras que otros pensarán que estoy haciendo un alboroto indebido por ello. Sin embargo, quiero enfatizarlo, una vez más. Campione, Godslayer, es el gobernante supremo. Dado que puede matar a un ser celestial, puede invocar los poderes altamente divinos que poseen los dioses. Campione, Godslayer, es un señor. Dado que el poder de matar a una deidad está en sus manos, tienen el poder de dominar a los mortales en la tierra. Campione, Godslayer, es un demonio. Por lo tanto, de toda la humanidad que vive en la tierra, aquellos que tienen el poder de oponerse a ellos no existen. Extracto de la carta del cardenal Antonio Tebes, dirigida al Vaticano, principios del siglo XX. Con el propósito de ir en contra de la providencia, jugando con el conocimiento demoníaco de los magos, recibió de ellos el título de rey. En cuanto al nombre que estabas escuchando más o menos, Campione, Godslayer, es el hijo ilegítimo de Epimeteo. El diablo. Lamentablemente, los mortales no podemos luchar contra ellos. ¿Quiénes pueden luchar contra ellos? Son sus compañeros campeones, los ángeles de nuestro Padre Celestial, y los dioses paganos Tabú. Extracto de informes japoneses sobre la verificación del nuevo Campione, principios del siglo XXI. En la mitología sumeria, Gilgamesh fue el último rey de la primera dinastía de Uruk, nacido de la unión entre las deidades sumerias Rimad Ninsun y Lugalbanda. El principal protagonista de la epopeya homónima junto con Enkidu. En su juventud fue un hombre sabio arraigado en la razón y amante de las personas, pero durante su adolescencia desarrolló un carácter totalmente antípoda. Se convirtió en un tirano incontrolable, rebelándose contra los dioses sumerios y odiando a la humanidad. A pesar de esto, los dioses sumerios Anu y Agru crearon a Enkidu a partir de un trozo de tierra. Lo arrojaron a la tierra con el único propósito de mantener a raya a Gilgamesh. Enkidu observó al joven Gilgamesh, pero no entendió la necesidad de castigar a un rey ideal y adorable, alabado y venerado por sus súbditos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Enkidu se vio obligado a admitir que los dioses tenían razón al ver al niño convertirse en un hombre joven. Practicando el absolutismo, la opresión, la coacción, los gravámenes y la máxima decadencia por interés propio, la gente del reino lamentó el cambio. Gilgamesh se reunió con Enkidu, quien inmediatamente declaró que reprendería al rey y corregiría su arrogancia. Entraron en una batalla que duró varios días y noches. Pero el resultado final fue inesperado. Gilgamesh y Enkidu se hicieron amigos y juntos lograron muchas hazañas, incluida la derrota de Umbaba, el guardián del bosque y la bestia de los dioses. Gilgamesh se convirtió en el rey más grande y rico de la tierra, ganando todos los tesoros de la humanidad. La diosa Ishtar, enamorada de él, le propuso matrimonio, pero él la rechazó porque sabía que era una bruja infiel, cruel y corruptora de todos los hombres. Ella se enojó, sintiendo que él la había insultado, y fue a su padre, el dios Anu, en busca de venganza. Ella le rogó que soltara al toro del cielo. Trabajando juntos, Gilgamesh y Enkidu lo derrotaron después de atar a la bestia con las cadenas del cielo, haciendo desaparecer las nubes oscuras que cubrían el mundo y salvando la tierra del diluvio. La reputación de Ishtar fue nuevamente destruida y su furia no disminuyó. Ella pidió que los mataran por el pecado de haber matado a una bestia de dioses. Su pedido fue concedido y Enkidu no pudo desafiar el decreto divino, volviendo a la arcilla. Por primera vez en su vida, Gilgamesh sintió terror ante la muerte. Después de un viaje aún más largo que el de su vida, Gilgamesh logró obtener la hierba de la inmortalidad. Estaba abrumado por una sensación de plenitud y alegría. Había logrado vencer a la muerte que también se había llevado a Enkidu. Fue entonces cuando su descuido hizo que se lo arrebatara una serpiente que se arrastraba por el desierto. La serpiente se sintió atraída por el olor a hierba, y aunque Gilgamesh salió del manantial presa del pánico, ya era demasiado tarde. La serpiente se escapó con la hierba. La serpiente adquirió la propiedad de mudarse, habiendo sido la restauración de la juventud en lugar de la inmortalidad, y todo lo que quedó fue la piel de ella. Entonces el rey Gilgamesh se dio cuenta de que la inmortalidad no era necesaria para su deber. Regresó a Uruk, pero luego volvió bajo tierra para recuperar la hierba una vez más para completar su colección.
Aunque todavía era severo, gobernó Uruk en silencio, encomendándolo al próximo rey antes de ir a su descanso eterno, sin decir dónde estaba la hierba. Informe sobre el octavo campeone, compilación de la Asamblea de Greenwich. No hay registro sobre el octavo campeone antes de su aparición en Cornualles, donde mató al dios hereje Gilgamesh. Todo tipo de investigación para descubrir más detalles ha resultado infructuoso. No sabemos su nombre ni su edad ni sus orígenes. Probablemente, esto se deba a que creció en un ambiente aislado, alejado del mundo por algunas razones particulares. A diferencia del séptimo campeone, parece tener un buen conocimiento de los dioses herejes, o al menos del que mató. Además, ciertamente sabe cómo usar la magia. Debido a la falta de información, no sabemos dónde ni quién entrenó el octavo campeone. Según lo informado por nuestro agente, que estaba en las inmediaciones en el momento de la batalla, el octavo campeone parece especializarse en la creación de construcciones en forma de armas. Sin embargo, esto puede ser inexacto ya que tanto el campeone como el dios hereje desaparecieron de la vista de nuestro agente durante unos 10 minutos, solo para reaparecer cuando el dios murió. Por lo que se relata, parece que el nuevo campeone recitó un poema, casi seguro el canto de una magia cuyo efecto y mecánica no son desconocidos. La hipótesis más probable es que se trata de algún tipo de magia del espacio-tiempo que condujo a la derrota del dios hereje. Es justo asumir que la autoridad que el octavo campeone ha usurpado es atribuible al mito de Gilgamesh. Según el mito, el rey Gilgamesh tomó posesión de todos los tesoros del mundo antiguo. Sin embargo, no sabemos si tiene limitaciones como el séptimo campeone o el alcance total de la autoridad, lo que lo convierte en el más peligroso e impredecible de los 8 reyes demonio. Sin embargo, todos, no lo olviden. Incluso si sus autoridades fueron selladas, el hecho de que derrotó a un dios hereje confiando solo en su propia fuerza permanece. Independientemente del hecho de que una vez fue uno de nosotros, ahora es un demonio que se alza sobre nosotros. No somos más que pálidas imitaciones de un campeone. Capítulo 1. Asesino de dioses, parte 1. La luz se filtró por una pequeña ventana, mojando el interior de una habitación, e impactando en el rostro de Yuto, quien gimió y abrió lentamente los ojos. Todavía se tomó su tiempo para despertarse por completo. El joven se tomó el tiempo para despertarse por completo. Sus ojos, que tenían el mismo brillo que una esmeralda, miraban la habitación que estaba bastante sobria. Además de la cama, solo había un armario y una pequeña cómoda de madera de fresno. Yuto encendió el teléfono y miró la fecha. Un mes, Sí, había pasado todo ese tiempo desde el final de la Guerra del Santo Grial, pero aún no entendía qué pasó ese día. Estaba luchando contra Gilgamesh para determinar quién era el ganador cuando un vórtice hecho de energía mágica se abrió y absorbió tanto al rey de los héroes como a él. En nombre de mi sello de comando, ven saber, murmuró Yuto mientras observaba los sellos de comando impresos en su mano. Eran órdenes que Servant no podía negarse a obedecer. Con esa fórmula, el sirviente podría localizarlo en cualquier momento. Y, sin embargo, no pasó nada. Saber no apareció. Intentó pensar en lo que había sucedido. No había usado los 3 hechizos. Durante la guerra había usado solo 2. Uno para convocar a su sirviente y el segundo para fortalecerla. En la práctica, el vórtice había cancelado por la fuerza su contrato. Esta fue la única idea que se le ocurrió a Yuto. Sin embargo, ese fenómeno mágico no los había matado a ambos. Allí solo los había llevado a otro lugar donde continuaron luchando. Las reservas mágicas de ambos habían sido restauradas y las heridas sanadas. La batalla fue intensa pero finalmente Yuto ganó y mató a Gilgamesh. Entonces tiene un vacío en su mente. No podía recordar lo que pasó, y solo pensó que estaba inconsciente. Sabía que había más, pero cada vez que intentaba recordar, le daba una migraña tan fuerte que se cortaba la cabeza para acabar con ella. Yuto tomó algo de ropa del armario y se cambió. Se arregló el cabello rubio que estaba alborotado y luego fue a la cocina a desayunar. Allí encontró a los dueños de la finca y que en ese momento lo esperaban. Una pareja casada, ambos de 70 años, y su nieta que tenía tanto como él. El nombre del hombre era Kurt, y era un ex soldado de la Royal Navy, mientras que el nombre de su esposa era Fanli. Yuto les debía mucho. Cuando Yuto recuperó la conciencia, buscó una manera de ponerse en contacto con Rin Tosaka, su madre adoptiva. Pero fracasó. Sin embargo, no es el tipo de persona que se rinde fácilmente. Decidió ir al primer pueblo para encontrar la manera de volver a casa si no fuera por el hecho de que había descubierto que estaba en Gran Bretaña.
Y así había estado caminando durante horas hasta que se encontró con Kurt casi por accidente en su camino a casa. Tal vez Kurt se apiadó de él, porque lo llevó a su casa, le dio comida caliente, ropa limpia y una cama para descansar. Parece que has estado despierto toda la noche, bromeó Kurt cuando notó el rostro somnoliento de Yuto. El gallo cantó, dijo Yuto, llevándose la mano a la boca para tapar el bostezo. Bien despierta, Yuto, dijo Fanny, poniendo café en la mesa, unas tostadas y un tarro de mermelada, siéntate. El desayuno está listo. La niña que vivía con ellos era su nieta, Mary. Tenía el cabello castaño claro largo atado en una cola de caballo detrás de la cabeza y ojos azules. Llevaba un suéter rosa y blanco, una falda larga negra, medias negras y botas. Un pequeño medallón de plata colgaba de su cuello. Buenos días, Yuto, dijo a través del uso de señas. María era sorda de nacimiento y por eso vivía con sus abuelos. Le dijeron que siempre había sido abusada por sus compañeros de clase debido a su discapacidad. Sus padres pensaron que enviarla allí podría hacerle la vida más fácil. Buenos días para ti también, dijo Yuto con las señas. Cuando Yuto se enteró de su problema, inmediatamente se activó y aprendió el lenguaje de señas de Kurt y Fanny para comunicarse con ella. De hecho, no fue muy difícil aprenderlo si lo elogiaron por sus habilidades de aprendizaje. Yuto se sentó a la mesa y comenzó a comer mermelada casera y pan preparado la noche anterior. Yuto podía sentir el amor con el que Fanny los había preparado. Eran dos ancianos que podían sobrevivir gracias a la pensión de Kurt, pero Yuto no quería ser una carga para ellos y los ayudaba en lo que podía, especialmente con las reparaciones. Yuto era un mago. Su especialidad era el trazado como su padre. Fácilmente podría encontrar varios defectos y simplemente encontrar el problema. Por ejemplo, reparó una pequeña falla eléctrica en la sala de calderas. Bueno, no sabían que era un mago, así que se arriesgó a que lo descubrieran. Es por eso que solo usó Magecraft cuando fue necesario. Además de esto, ayudó a Kurt en los campos y con los animales de la granja y a Fanny en la casa, ayudando a sus viejos y cansados huesos en las diversas tareas domésticas, mientras levantaba el cesto de la ropa sucia. Un manitas, eso es lo que era. Al igual que su padre. Bueno, no exactamente como él. Yuto no quería ser un héroe que salva a otros porque sabía que salvar a uno significaba dejar morir a otro. Mientras reflexionaba sobre esto, se supo la noticia de lo que había sucedido en el sitio turístico de Tintagel. Yuto encontró bastante irónico que el Santo Grial lo hubiera llevado a un lugar que los historiadores creían que supuestamente estaba relacionado con su madre. Sí, porque su nombre completo era Yuto Pendragon, y su madre era la Servant de la clase Saber de las dos guerras del Santo Grial anteriores. Los sirvientes eran personajes legendarios o históricos que habían marcado la historia de la humanidad. Y su madre era Artoria Pendragon, una vez conocida como el Rey Arturo. Todavía no hay evidencia definitiva del ataque que golpeó el sitio de Tintagel. Yuto y el resto cambiaron el enfoque al viejo televisor sobre un pequeño carrito de madera cerca de la ventana. Las autoridades continúan con su investigación en curso. Tienen razones para creer que los perpetradores querían atacar durante el día para apuntar a los miles de turistas que normalmente visitan el sitio histórico, pero la bomba explotó antes de tiempo, matando al atacante en el acto. Yuto escuchó y se sintió aliviado al saber que había pasado como un ataque terrorista que salió mal. El hecho de que no hubiera cámaras que lo captaran lo hizo más fácil. No tenía exactamente que correr y esconderse de ellos como un fugitivo. Su vida era completamente normal. Hasta que se completen las investigaciones, el sitio web de Tintagel permanecerá cerrado al público. Le mantendremos informados sobre nuevos desarrollos. Fue una suerte que Yuto hubiera recuperado la conciencia antes de la llegada de los policías. Para poder salir de allí antes de que su situación empeorara. Parece que todavía no han descubierto nada sobre los bombarderos, dijo Fanny, expresando su preocupación. Había pasado un mes, pero los aldeanos seguían hablando de esto. Por eso le convenía permanecer escondido en aquella finca, lejos de miradas indiscretas. Al mismo tiempo, no le gustaba explotar a las personas y, por lo tanto, ayudarlos donde y cuando podía también era una forma de pagarles y agradecerles. ¿Estará bien?, preguntó María. Dado que el bombardero explotó junto con la bomba, no creo que debas preocuparte, dijo Yuto a través del lenguaje de señas, todo va a estar bien. Pareces bastante seguro de eso, se rió Kurtz. Por supuesto que lo fue. Él fue quien causó toda esa destrucción después de todo. Pero él no podía decir esto. Oh, Yuto, se supone que debo ir al pueblo esta mañana para hacer algunos mandados, pero tuve una mejor idea, sonrió Kurt, ¿por qué no lo hacen tú y Mary por mí? No es nada demasiado exigente.
Es solo pequeñas cosas como ir al médico para obtener recetas para mi esposa y la farmacia. Y ya que estás en eso, pueden pasar un tiempo juntos, sugirió Fanny observando a Yuto, ya que eres una de las pocas personas con las que Mary se ha abierto y su primer amigo verdadero. Yuto y Mary asintieron. Al final del día, su situación era bastante peculiar. Si de eso se trataba todo, de ser su amigo, entonces Yuto no veía el problema de pasar tiempo con ella. Yuto no creía que fuera posible, pero el pueblo donde vivían Mary y su familia era bastante grande, con diferentes tipos de tiendas y pubs. La granja estaba a las afueras del pueblo. Unos 5 minutos en coche y 10 a pie. Las pequeñas casas de madera y piedra ofrecían un ambiente rústico con un pequeño toque de antigüedad. Honestamente, no le importaba ir a vivir una vida tranquila allí. Después de haber completado los encargos, Mary hizo un pequeño recorrido turístico por la ciudad. Yuto simplemente la siguió mientras ella le mostraba todos los puntos de interés del pueblo. Pasó el tiempo y sin darme cuenta ya era mediodía. Él y Mary decidieron almorzar en un café. Pero fue en ese momento cuando un grupo de idiotas irrumpió y comenzó a acosar a la niña por su discapacidad. Yuto no es el tipo de persona que soporta la injusticia y la protege de ellas. Al fin y al cabo, aunque ella es diferente a ellos, siempre fue una persona. Él y el grupo de idiotas pelearían a menos que el dueño interviniera y calmara los ánimos de todos. El grupo de matones fue expulsado, pero Yuto pudo escuchar que uno de ellos lo llamaba idiota retrasado. Y Yuto respondió en voz baja, mejor idiota retrasado que escoria. Después del almuerzo, sin embargo, decidieron continuar un poco el recorrido y Mary pasó un par de minutos frente al escaparate de una tienda que vende joyas. Observándola, Yuto se convenció cada vez más de que era una chica como cualquier otra. Tenía sus propios problemas pero también sus propios sueños. Además, pensó que había un propósito por el cual Kurt y Fanny habían enviado a Yuto y Mary a la ciudad. Darle un día normal fuera de ese lugar seguro que era la granja. Sin embargo, la gira terminó de la mejor manera posible y habían regresado a casa. Ahora, como no tenía nada que hacer, Yuto decidió revisar algo que había notado recientemente. Yuto había notado algo importante desde que derrotó a Gilgamesh. Sus reservas de maná eran 100 veces más altas. También era superior a lo que poseía su madre durante su tiempo como rey. En realidad, Yuto tenía más la sensación de estar cerca de un espíritu divino que cualquier otra cosa, por no hablar de sus circuitos mágicos. Antes, además del impresionante número, también eran de excelente calidad. Ahora era como si hubieran sufrido una actualización. Aunque no habían aumentado en número, la calidad había mejorado. Por eso decidió ver cuánto mejores eran sus proyecciones. Rastrear. Comenzó con algo simple. Una espada sin nombre copiada de la puerta de Babilonia. La velocidad con la que lo proyectó fue desarmante y la cantidad de maná requerida fue ridículamente baja. Ya antes requería poco maná pero ahora era casi como una broma, también en base a la velocidad con la que se degradaba. Tan bajo que podría haberse proyectado durante mucho tiempo. Yuto depositó el noble fantasma y proyectó otros. En todos los casos, tuvo el mismo resultado. Los más débiles registrados en un Limited Blade Works tenían un ritmo de degradación tan lento que tardaría días en desvanecerse. Eso fue honestamente un problema. Con una tasa de degradación tan baja, alguien podría tener en sus manos un poder que excedía la comprensión humana. Podría haber creado el caos si no hubiera tenido cuidado. Bajando la última espada que había proyectado, Yuto decidió pasar al siguiente nivel. Hasta ahora se había limitado a fantasmas nobles de bajo rango. Ahora quería ver los grandes. Evitó rastrear los relacionados con la leyenda artúrica porque ya sabía que podía rastrear con el menor esfuerzo dados sus orígenes y luego decidió centrarse en otros. Lo que materializó fue una espada con una joya blanca engastada en el pomo dorado. Durandal, la espada incomparable y empuñada por Roland de los 12 paladines de Carlomagno. Mirándola con cuidado, esta espada también parecía degradarse lentamente. Aunque la velocidad era más alta que la del otro noble fantasma, era más lenta que antes, y Yuto estimó que tomaría varios días, tal vez incluso varias semanas, antes de que el mundo lo rechazara. Yuto agarró su barbilla y reflexionó sobre cómo era posible algo así. Sin duda, no se debió al vórtice porque, aunque sus heridas y reservas se habían restablecido por completo, no se habían alterado. Sucedió después de que derrotó a Gilgamesh, pero no sabía qué le había pasado. Bueno, dejémoslo así, suspiró e hizo desaparecer las proyecciones. Tenía mayores preocupaciones en ese momento. Por ejemplo, tenía que asegurarse de ponerse en contacto con su familia.
Todavía no entendía por qué el número de Rin no existía. Está bien que ella fuera una magus, y es bien sabido que los magos y la tecnología no van de la mano, pero ahora Rin sabía cómo usar un teléfono móvil. Todo era realmente extraño y planteó más preguntas sobre lo que había sucedido durante la Guerra del Santo Grial. Primero, ¿qué fue ese vórtice? ¿Los había llevado a otro lugar que no fuera el templo Ryudo o había más? ¿Y por qué tenía los sellos de mando a pesar de que ya no puede percibir el contrato con su servant? Yuto suspiró de nuevo antes de mirar el reloj. Acababan de pasar las 4 p.m., pero no tenía nada mejor que hacer ni otras pruebas que hacer. Se levantó del suelo y se dirigió a la cocina. Quizás Fanny y Mary necesitaban una mano para algo. Sin embargo, tan pronto como llegó a la sala, Fanny y su esposo se enteraron de algo inquietante. Hablaron de un ritual y sacrificio. No entendía bien, así que todavía quería saber más. Según sus experiencias, cuando alguien habla de rituales y sacrificios, nunca hay nada bueno detrás. Ocultó su presencia y siguió escuchando a escondidas. No puedo creer lo fácil que fue convencer a esa mocosa sorda de que creyera toda la mierda que le dijimos. Fue suficiente para que se sintiera tranquila. La voz de Fanny era extrañamente diferente a la que normalmente tenía. Era frío y distante. Casi siento pena por ella, casi. Yuto se sorprendió al saber que la buena de Fanny era solo una fachada. María era una buena chica. A pesar de su problema, se esforzaba mucho por vivir normalmente. Inicialmente, cuando Yuto fue recibido en esa casa, ella se mostró tímida con él, tal vez por el hecho de que a menudo había sido acosada desde la infancia. Pero luego se abrió un poco a él cuando aprendió a comunicarse con ella. ¿Preparaste lo necesario? Kurt preguntó apáticamente. Sí, todo está en su lugar. Si todo va bien, además del alma de María, también le daremos la de uno de los hijos bastardos de Epimeteo. Fanny rió sombríamente. Creo que esta vez nos dará mucho más de lo acordado originalmente. Desde detrás de la pared, las manos de Yuto se entrelazaron mientras su rostro se oscurecía. Su cuerpo temblaba de rabia. Si no te detengo, declaró Yuto mentalmente antes de regresar a su habitación. Para no arriesgar la vida de una persona inocente por ellos, tuvo que actuar con cautela. Los dioses nacieron de mitos y leyendas. A menudo descendían al plano mortal como dioses malignos para rebelarse contra las formas y la naturaleza de sus mitos, que se habían convertido en una carga y se rebelaban contra ellos, manifestándose entre los humanos y trayendo consigo el desastre. Y los campeones eran los enemigos naturales de los dioses malignos. Un campeón es un gobernante supremo. Los campeones eran humanos que habían sido lo suficientemente tontos como para luchar y de alguna manera matar a una deidad y obtener la autoridad de Dios a través del rito sagrado de la usurpación. Un campeón es un señor. Dado que el poder de matar a una deidad está en sus manos, son existencias que se elevan por encima de los mortales comunes. Son gobernantes supremos, tiranos que se ciernen sobre todos los humanos. Un campeón es un demonio. Como han tomado posesión del poder de una deidad, ningún mortal puede vencerlos ya que no hay nadie que pueda igualar su poder. Entonces, los magos no son más que pálidas imitaciones de un campeone. Esta era la lógica que movía el mundo mágico. Ninguna asociación mágica se atrevió a desafiar a un Godslayer porque sabían que no tenían esperanza contra un hombre que había logrado matar a un dios hereje. Incluso los Uitenajemot preferían llegar a un acuerdo con uno en lugar de tratar de controlarlo. Simplemente sabían que enemistarse con un campeón sería una sentencia de muerte. El Uitenajemot es la asociación mágica con sede en Greenwich. Fue fundado durante la época victoriana por personas profundamente involucradas en la magia como magos y ocultistas, y gente menos miserable como nobles, religiosos de diferentes cultos e incluso empresarios. Entre ellos estaba la hija del duque Gododin. Todos la conocían como la princesa Alicia, debido a sus habilidades como Hime-Miko, lo que le garantizaba la capacidad de predecir el futuro. Al mismo tiempo, ella es la bruja de más alto rango en los cielos. Sin embargo, debido a su enorme poder mágico, tenía una constitución débil que la obligaba a permanecer en cama durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, gracias a su clarividencia, la princesa Alicia podía predecir eventos que se consideraban profecías. Esta vez lo que vio fue un mundo de acero. El acero más fuerte en manos de un mortal. Un mundo de espadas ilimitadas. Una colina se alzaba majestuosamente en medio de ese mundo y el octavo campeón se alzaba sobre ella. En la base había un hombre de largo cabello azul. Un dios hereje del acero. El rey diablo que observa hasta los fines del mundo. El rey que se manifiesta en el fin del mundo. El dios hereje empuñó el acero más fuerte.
Una espada incomparable que había recibido muchos nombres durante eones. La más famosa fue sin duda Excalibur, la legendaria espada que empuñaba el rey Arturo. La espada divina de la salvación. El octavo campeón maneja dos espadas. La primera era una espada de dos manos que emanaba una energía sagrada sin igual. También tenía una vaina colgando de la cintura, sujetada por cinturones de cuero. La utopía lejana soñada por un antiguo rey. La espada que promete la victoria. Sin embargo, fue la otra espada empuñada por él la que atrajo la atención de la princesa Alice. Tenía una forma inusual para una espada. Tenía forma cilíndrica, y la hoja era negra, con finas líneas rojas que la decoraban. La espada que vio el mundo caótico antes del Génesis. Faltaba aproximadamente una hora para la medianoche y Yuto estaba en su cama. Por supuesto, fingió estar dormido. Sabía que la comida estaba drogada con algún tipo de somnífero. Afortunadamente para él y desafortunadamente para ellos, Avalon había borrado los efectos de la droga al mismo tiempo que comía. Oyó que se abría la puerta y alguien entró en la habitación. A juzgar por las manos que lo levantaban, Yuto estaba seguro de que era Kurt. Calma. Yuto tuvo que reprimir el impulso de saltar sobre Kurt y matarlo. Si quería averiguar qué estaba pasando y proteger a Mary, tenía que hacer el papel. Kurt lo agarró y lo sacó de la casa, luego arrojó a Yuto en la plataforma de carga de su camioneta. Yuto podía sentir las cuerdas que lo ataban y las vendas que cubrían sus ojos. Espera, le prometió Yuto para sus adentros, no dejaré que te pase nada. El viaje duró alrededor de media hora antes de llegar a su destino. Era una vieja mansión en medio de la nada, ideal para ocultar actividades mágicas al resto del mundo. Yuto podía sentir la presencia de un ser poderoso en su interior y, por alguna razón, sintió la necesidad de enfrentarlo. Kurt agarró a Yuto y Mary y los trajo dentro hasta que llegaron al salón principal. Allí, un hombre estaba sentado en un trono hecho de huesos. Su piel era tan blanca como un cadáver y su cabello tan negro como una noche sin estrellas. En contraste con esto, tenía hermosos ojos azules y sereno como el mar. Llevaba una armadura de ónix, con detalles plateados que la decoraban. El hombre miró al chico rubio e inmediatamente lo notó. Para alguien como él, era bastante fácil reconocerlo. Este humano, el hombre frunció el ceño y miró a Yuto con desprecio, un hijo bastardo de Epimeteo. Un hijo bastardo de Epimeteo. Yuto no entendió lo que significaba, pero esa era la segunda vez que se referían a él de esa manera. Señor Hades, de acuerdo con el acuerdo que hicimos hace muchos años, aquí está la oferta, dijo Fanny mientras Kurt acostaba a Mary y arrojaba a Yuto dolorosamente hacia el dios hereje, y el hijo bastardo de Epimeteo es solo un poco más que nosotros. Encontrado por casualidad. Pensamos que te gustaría la vida de este mocoso sordo a cambio de nuestra supervivencia, añadió Kurt. Oh, señor Hades, tráenos de vuelta tan jóvenes y vigorosos como una vez fuimos. Admito que estoy bastante sorprendido de que los mortales hayan logrado derrotar a uno, dijo el dios griego del inframundo mientras miraba a Yuto. No importa si es Godslayer, solo sé más inteligente para prevalecer, dijo Kurt con una sonrisa arrogante. También tendrán una gran resistencia, pero no son inmunes a la magia interna. Drogamos su comida, Fanny sonrió gloriosamente, dormirán durante varias horas. Hades observó a Yuto y luego a la pareja casada. Tontos mortales, esta abominación está lejos de estar dormida. El dios hereje declaró señalando la sonrisa de suficiencia en el rostro de Yuto, él jugó contigo para que lo trajeras aquí ante mí. Yuto rompió las cuerdas y se levantó del suelo. También se quitó las vendas y observó al dios herético. Y imposible, murmuró Kurtz. Tenía una buena opinión de ustedes dos, pero ya no, dijo sin mirarlos, ustedes son solo basura. La conmoción y el horror llenaron sus rostros al ver cómo su plan había fallado desde el principio. Lo que era peor era que habían traído a un Godslayer a la casa de una deidad. Pero primero tengo que tratar contigo. Yuto proyectó a Kansou Bakuya y reemplazó su ropa con la armadura negra y roja que usaba el arquero de la Quinta Guerra del Santo Grial. Porque algo me dice que no vas a dejar que salgamos de este lugar con vida. Capítulo 2. Godslayer, parte 2. En la mitología griega, la guerra de Troya fue la guerra sangrienta que se libró entre los aqueos y los troyanos. El evento más significativo fue la estratagema ideada por Ulises que luego llevó a los griegos a la victoria de la guerra que duró aproximadamente una década. Los griegos, durante el último período del conflicto, hicieron creer a los troyanos que habían navegado a casa. Pero habían dejado en la playa el famoso caballo en el que habían escondido a 40 de los hombres más valientes del ejército. Los troyanos, creyendo que era una señal de los dioses, trajeron el caballo a la ciudad y se entregaron a los banquetes para celebrar el fin de la guerra.
Durante la noche, los hombres salieron del vientre del caballo, mataron a la ciudad y rompieron el muro. Se produjo una gran matanza. La sangre de los troyanos y sus aliados corrió por la ciudad como un torrente, pudriendo el suelo. Los dioses, disgustados por el comportamiento de los griegos hacia los vencidos y especialmente por la profanación de los templos, decidieron castigarlos. Sin embargo, 2 personas se salvaron de la masacre. Un hombre y una mujer que lograron esconderse y no ser descubiertos por los griegos, logrando ver el amanecer del día siguiente. Y sin embargo, esa masacre los marcó profundamente. Comenzaron a temer a la muerte y deseaban evitarla a toda costa. En ese momento, Hades apareció ante ellos y les prometió vivir a cambio de un sacrificio. A cambio de alguien que llevara su propia sangre, la muerte no les alcanzaría. Pasó el tiempo y siguieron teniendo hijos para seguir vivos. A medida que pasaron las edades, continuaron moviéndose de tierra en tierra y cambiando sus identidades. Habían tomado muchos nombres con el tiempo, y ahora se hacían pasar por Kurt y Fanny. Pero esta vez, había un problema. Su hijo había descubierto su plan y se rebeló. Se escapó de su casa y perdió el rastro de sí mismo hasta que, por accidente, lo encontraron. Fue adoptado por otra familia y cambió su apellido. Cuando lo conocieron, tenía su propia familia, estaba casado y tenía una hija. Dada la situación especial de Mary a su favor, y con el pretexto de que habían cambiado y querían reconciliarse, la acogieron en su propia casa. Pero la verdad era que no habían cambiado. A pesar de las edades que siguieron, temían a la muerte y tenían que darse prisa porque el fin último de sus vidas estaba cerca. Usaron la astucia para reclamar el sacrificio. Pero también sabían que su maldito hijo no era estúpido, y tenían que encontrar una manera de mantenerlo a oscuras sobre lo que iban a hacer. Tiche pareció ayudarlos ya que su hijo y su esposa murieron en un accidente automovilístico poco después. Mary obviamente no sabía esto y esperaba con ansias el día en que pudiera regresar con su familia. Y luego Kurt vio otra posibilidad: inmortalidad. Ofreciendo un Gobslayer a Hades, Kurt pensó que le otorgaría la inmortalidad como se le había otorgado a grandes héroes como Heracles. Al final del día, la mayoría de los dioses malignos odiaban a los hijos bastardos de Epimeteo. Y Hades es uno de ellos. Los campeones eran existencias peligrosas que, además de matar a un dios, habían usurpado sus autoridades. ¿Qué hacemos ahora?, Fanny preguntó aterrorizada. Los sonidos del choque eran audibles hasta allí. Un escalofrío les recorrió la espalda ante la idea de saber quién era el ganador. Tenían miedo de Hades. Si hubiera matado a Yuto, las próximas almas que habría tomado habrían sido de ellos, ya que habían llevado al enemigo natural de un dios directamente a la presa. Y también le tenían miedo a Yuto. Era un campeone. Había matado a un dios y usurpado su autoridad. Nada le impidió hacerlo de nuevo, y en ese caso, Yuto vendría por ellos. En cualquier caso, cualquiera que sea el resultado de la batalla, sus vidas quedaron marcadas. La muerte que habían evitado durante tanto tiempo estaba llegando a ellos. Kurt se acercó a ella y la miró con desprecio. Al final del día, en realidad nunca tuvieron ningún interés real en ella más que para ofrecerle Hades. Dado que el trato estaba claramente fuera de lugar, era hora de que ella desapareciera como sus padres. Pasamos un tiempo y recursos preciosos contigo, y resultaste ser un inútil, dijo Kurt mientras le disparaba al corazón. Su mirada era fría e inexpresiva incluso cuando la chica lo miraba con ojos rogando que la perdonara. Hades era el hijo mayor de Rea y Cronos y hermano de Hestia, Zeus, Demeter, Poseidón y Hera. Junto con las 3 hermanas mayores, Hestia, Demeter y Hera, y su hermano menor, Poseidón, habían sido tragadas por su padre nada más nacer. Zeus, a través de las maquinaciones de su madre, fue el único que había escapado a este destino. Al llegar a la edad adulta, Zeus logró obligar a su padre a vomitar a sus hermanos. Después de su liberación, los 6 más jóvenes, junto con los aliados que lograron reunir, desafiaron a los titanes por el control del cosmos. La guerra duró 10 años y terminó con la victoria de los dioses más jóvenes. Después de su victoria, Hades, Poseidón y Zeus decidieron qué reinos gobernar. Zeus obtuvo el cielo, los mares fueron para Poseidón y Hades recibió el inframundo, el reino invisible donde van las almas de los muertos cuando dejan el mundo y todas las cosas debajo de la tierra. Hades tenía muchos epítetos, en su mayoría despectivos. Como dios de los muertos, era una figura temible para los que aún vivían. No tenían prisa por encontrarse con él, eran reacios a hacer juramentos en su nombre y miraban hacia otro lado cuando se sacrificaban por él. Sin embargo, aunque temido y odiado, Hades encarnaba la finalidad inexorable de la muerte.
Aunque el mito lo retrata como un dios malvado, no lo era, porque aunque era duro, cruel y despiadado, aún tenía razón. Hades gobernaba el inframundo y, por lo tanto, los hombres lo asociaban más a menudo con la muerte y lo temían, pero él no era la muerte misma. Y en cierto modo, los campeones eran humanos que escapaban a su ley. Eran personas cuyas vidas habían sido sacrificadas para matar a un dios pero aún caminaban entre los vivos. Después de invocar su arma, una espada larga cuya hoja era completamente negra, Hades comenzó a luchar furiosamente contra Yuto. Sus espadas chocaron en un brillo y sonidos metálicos. Yuto reconoció a Hades como un luchador formidable. Feroz tal como se describe en la titanomaquia. Yuto observó a Hades mientras detenía la espada del enemigo con Kansou y Bakuya. Yuto no sabía exactamente la razón, pero su sangre hervía de emoción. En lugar de una expresión molesta ante la idea de enfrentarse a un dios verdadero, la sonrisa de Yuto mostraba placer en la batalla. Cuanto más seguía luchando, más quería continuar. Había llegado al punto en que no escaparía del campo de batalla sin haber satisfecho su sed de sangre. «Puedo sentir dentro de ti la autoridad que le has robado a un dios», dijo Hades, lanzando una mirada sombría a su oponente. «Aquellos de tu especie se atreven a levantar sus armas contra nosotros mientras que todo lo que debes hacer es adorarnos y glorificarnos». Yuto gruñó. No era como si no pudiera vencerlo. De hecho, si hubiera recurrido a nobles fantasmas más poderosos, podría vencerlo fácilmente. El verdadero problema era María. Aunque logró alejar a Hades de la mansión, siempre existía la posibilidad de que ella estuviera involucrada. E incluso entonces, no estaba del todo seguro de poder protegerla de sí mismo y de esa locura de batalla que sentía en ese momento. Poniendo más fuerza en sus brazos, Hades empujó a Yuto de rodillas. Kansou y Bakuya mostraron signos de fracaso debido a los constantes enfrentamientos con la espada que empuñaba el dios maligno. Yuto lo había analizado antes del choque. Era una espada sin nombre, forjada por Hefesto usando material del dominio de Hades. Era más fuerte que el metal ordinario y la espada generalmente era más fuerte que las espadas casadas. Yuto soltó sus espadas y se retiró. Observó a Hades sonriendo con aire de suficiencia. No sabía por qué, pero ver su rostro sonriente lo irritó de la misma manera que Gilgamesh se irritó por sus falsificaciones. Hades cargó y asestó una serie de golpes rápidos. Yuto era un semisirviente. Sus habilidades físicas eran superiores a las de los humanos normales, pero a lo que se enfrentaba era un dios verdadero, no a un espíritu divino que era una forma degradada de deidad. Pero de alguna manera, pudo mantenerse al día y su fuerza pudo soportar fácilmente los ataques del dios maligno. ¿Qué pasa, abominación? ¿No puedes expresarte mejor por ese mortal? Hades se burló, alégrate de que pronto te encontrarás en mi dominio. Hades agitó su espada hacia Yuto, pero los ojos de Dios estaban muy abiertos cuando el último golpe golpeó el suelo. Mirando hacia arriba, el dios griego vio que Yuto había saltado lejos de él. Yuto lo miró con una cara fría. No le importaba si Hades lo quería muerto aunque no entendía la razón, pero no permitiría que el dios maligno matara a Mary para complacer a dos viejos bastardos. Rastro. Cuando estaba a punto de usar su hechicería, su mente estaba llena con la imagen de una gran tienda dorada llena de tesoros. Campione. Alguien cuya vida fue sacrificada para matar a un dios. De este a oeste, de lo antiguo a lo moderno, todos los tesoros están contenidos dentro de la gran bóveda. Campione. Alguien que usurpó la autoridad al matar a un dios. Palabras de poder. Las palabras entraron directamente en la mente de Yuto. La autoridad que le había robado a Gilgamesh se manifestó y media docena de puertas se abrieron alrededor de Yuto. Salieron las armas. El propio Yuto no entendía cómo era posible esto, pero no importaba. En el momento en que las palabras entraron en su mente, supo lo que tenía que hacer. Hades gruñó cuando entendió que estaba usando la autoridad robada de un dios maligno. No sabía exactamente a qué dios había matado, pero su sentido del peligro le dijo que recurriera a su artimaña. Hades admitió que había subestimado a Yuto solo porque era humano. Todavía era alguien que había matado a una deidad. Decidir tratar con él de esa manera fue una ligereza. Hades no era de los que luchaban. Él era el que gobernaba. Docenas de puertas negras se abrieron detrás de Hades, y sus soldados salieron de ellas en orden ordenado.
Llevaban pesadas armaduras negras similares a las del dios y empuñaban espadas y pesados escudos. Entonces, después de los 200 soldados que salieron y se instalaron frente a su gobernante, Hades abrió una puerta más grande y por ella salió Cerbero, el perro de 3 cabezas, hijo de Tifón y Equidna y hermano de Orto, Hidra y Quimera. Normalmente, la tarea de Cerberus era proteger la entrada del inframundo para que ningún alma pudiera escapar. Nunca antes había salido del inframundo, pero ese era un caso excepcional. Hades deseaba matar a Yuto con todo su ser y no le importaba si 1 o 2 almas habían escapado. Enviaría a los Grim Reapers para recuperarlos. Aquí está el método para usar tesoros. Estas son mis flechas. Los tesoros fueron fusilados. La velocidad de desarme tomó por sorpresa al ejército del dios maligno que apenas tuvo tiempo de levantar sus pesados escudos en una formación de tortuga. Hades observó mientras se preparaba para usar su as en la manga. Esa fue una ráfaga constante como un torrente de agua a borbotones que aniquiló al ejército de Hades. Sin embargo, el más problemático permaneció. Cerberus todavía estaba vivo a pesar de estar gravemente herido. Las armas lanzadas desde la puerta de Babilonia fueron clavadas en su carne. Yuto los volvió a poner dentro de la bóveda y las heridas sangraron como ríos. Su sangre era como ácido a juzgar por el hecho de que derritió el suelo donde cayó. Todavía estás vivo. Yuto extendió su brazo y proyectó el arco negro. Anteriormente había proyectado Runting, una de las 2 espadas mágicas pertenecía al héroe Beowulf. De repente, Yuto sintió un dolor en su corazón. Mirando hacia abajo, Yuto vio que la espada de Hades atravesaba su hogar. Mierda. Maldijo. Había olvidado un detalle. Había visto que su ejército había sido aniquilado, pero allí estaba su cadáver entre ellos. Asumió que Hades estaba muerto cuando en realidad usó su Kunai para esconderse y apuñalar a Yuto por la espalda. Reconozco que enfrentarte cara a cara fue arrogante para mí, dijo Hades mientras se quitaba la gorra de invisibilidad y volvía a mostrar su figura, pero soy un rey y los soldados mueren por su gobernante. Hades empujó su espada más profundamente. Salió sangre de la herida. ¿De verdad crees eso? Yuto sonrió. Hades estaba desconcertado pero entendió lo que estaba sucediendo cuando Yuto puso a Runting en el estómago del dios hereje. Hades perdió el agarre de la empuñadura de su arma, dándole a Yuto la oportunidad de sacársela del corazón. Bajo los ojos atónitos del dios del inframundo, la herida de Yuto sanó por completo, envuelto en una luz cálida y dotada. No tenía sentido. Nadie podría sobrevivir a una herida como esta, ni siquiera una muestra. Hades no tuvo tiempo de hacer nada cuando una lanza roja voló hacia él dejando un rastro rojo detrás de él, empujando a Hades hacia atrás varios metros. El dios permaneció de pie, pero la lanza pasó de un lado a otro y su corazón, arrancado de su corazón, fue apuñalado por la lanza. Hades estaba muerto. Su cuerpo comenzó a desintegrarse y volar lejos en el viento. La lanza que había atravesado su corazón cayó al suelo antes de que también se disolviera en partículas de maná. Yuto cerró los ojos lentamente mientras se sentaba en el suelo. Era un mundo blanco como el limbo. Yuto no podía ver nada. No, nada estaba mal. Vio algo. Vio a una persona, una chica en su adolescencia con el pelo morado atado en 2 colas de caballo, sostenido por 2 cintas blancas. Tenía ojos azul profundo y orejas puntiagudas. Llevaba un sencillo vestido blanco abierto sobre los hombros. Tu victoria fue magnífica, dijo con orgullo. Yuto reflexionó. Había escuchado su voz antes. Pensando en ello, lo sintió cuando derrotó a Gilgamesh. ¿Quién eres? Yuto preguntó confundido. Esto es bastante grosero, hizo un puchero, antes de sonreír. Supongo que la otra vez fue repentino, así que estás perdonado esta vez. Soy Pandora, la mujer que da todo. Tomó las mejillas de Yuto y jugueteó con ellas. Pero puedes llamarme mamá, dijo alegremente. Pandora. Si Yuto hubiera recordado bien, ella habría sido la mujer que abrió el famoso frasco que guardaba todos los males sellados. ¿Eres tú el que me dio la puerta de Babilonia? Preguntó Yuto. Pandora asintió y dijo, tu victoria contra ese dios héroe fue bastante repentina y tu existencia es compleja. De hecho, probablemente seas el más anormal de todos mis hijos hasta ahora. Pandora sonrió. Pero una madre ama a sus hijos sin importar lo que sean, y tu batalla contra ese dios héroe fue magnífica y la victoria al premio justo para ti. E incluso la de Hades lo fue. Su autoridad. Después de recuperar la conciencia, Yuto regresó a la villa y vio el horrible paisaje ante sus ojos. María yacía en el suelo, bañada en su propia sangre.
Kurt y Fanny no estaban en ninguna parte. El terror llenó el rostro de Yuto mientras corría hacia ella. La tomó suavemente en sus brazos y suspiró aliviado cuando sintió que aún le quedaba un latido. Era débil y ciertamente no le quedaba mucho tiempo de vida. No tuvo tiempo de cauterizar instrumentos quirúrgicos para evitar que la herida se infectara. Solo podía salvarla por arte de magia. Yuto depositó suavemente a Mary en el suelo. Puso su mano sobre su pecho y, concentrando el poder mágico en la punta de sus dedos, sacó a Balón, la vaina de Excalibur que brillaba como nunca antes. En su interior estaba la espada de la victoria prometida. Puso su espada y vaina en el suelo y proyectó un bisturí. Con precisión quirúrgica, le quitó la bala sin correr el riesgo de poner más en peligro su vida, pero la niña dio un espasmo, síntoma de que iba a sufrir un paro cardíaco. Maldita sea. Yuto tenía que darse prisa. Tomó Excalibur y a Balón y los empujó dentro de ella. Estaba seguro de que las propiedades curativas de la vaina ciertamente salvarían a María. Aunque no funcionaría al 100% como con él, funcionaría. La herida brillaba. Su cercanía con Yuto aceleró su recuperación. En unos momentos, la herida se curó. Yuto suspiró aliviado pero sabía que no había terminado. Todavía tenía que encontrar a esas personas despreciables y castigarlas. Llegó a la ventana y vio en la dirección donde habían estacionado la pickup. Desafortunadamente para ellos, Yuto había pensado bien en cortar los 4 neumáticos. Yuto tomó el arco y 2 flechas de hierro. No necesitaba nada más para castigar a los 2 viejos bastardos. Se tomó unos momentos para apuntar antes de disparar 2 flechas. El primero atravesó a Kurt en el corazón, dándole unos momentos para darse cuenta de lo que estaba pasando. Ambos tenían que darse cuenta de que iban a morir en unos momentos en sus manos. Kurt fue el primero. Fanny fue la segunda en morir. Ella fue perforada en la frente. Habían pasado un par de días desde que Yuto derrotó al dios maligno. Yuto había llevado a Mary a casa y durante los siguientes días la había cuidado como lo haría un hermano, a menos que su nombre fuera Mordred. Cuando Mary recuperó el conocimiento, Yuto le contó todo lo que había sucedido, incluido que Kurt le disparó. Inicialmente, su mente quería negar esto, pero recuperó la conciencia y luego lo vio, incluido él disparándole. Sin embargo, Yuto la salvó, en todos los sentidos. Yuto tomó a Balón y le explicó sus funciones curativas milagrosas. Tenía que agradecerle a la vaina si todavía estaba viva y sus habilidades quirúrgicas. Pero hubo un punto en el que Yuto le mintió. Él le dijo que sus abuelos habían sido asesinados por Hades. Sus cuerpos fueron quemados por Yuto y sus cenizas colocadas en una olla de terracota. ¿Estás listo para ir? Yuto se acercó a ella y le preguntó. Al contrario de lo que había sucedido hasta ahora, Yuto no había usado gestos. Esto se debió a que a Balón también había afectado su audición. María ahora podía oír. Ya no vivía en un mundo silencioso y finalmente podía tener una vida normal. ¿Seguro que quieres hacer esto? Yuto le preguntó de nuevo. Mis padres están muertos. Mis abuelos están muertos. No me queda nada aquí, respondió, pero quiero empezar de nuevo. Quiero hacer realidad mis sueños y disfrutar de lo que no pude hasta ahora. Se levantó del suelo y se volvió hacia Yuto. Y hazme muchos otros amigos, sonrió. Yuto se volvió hacia la olla de terracota con las cenizas de Kurt y Fanny. ¿Los odias? María negó con la cabeza. Nunca podría hacer eso, miró con tristeza el frasco. Claro, me usaron, y sé que estaban mintiendo, pero me recibieron en su casa y me trataron bien a pesar de todo. Viviré recordando por esto y olvidarme de la última parte. Será difícil, pero lo lograré. Yuto sonrió mientras la ponía en la cabeza. Cuando lleguemos a Japón, te prometo que te daré un recorrido por todo Tokio. María sonrió dulcemente. Sí, pero, Mary murmuró perpleja, ¿cómo nos instalamos una vez que lleguemos allí? Yuto sonrió. Él ya había previsto esto y María no tuvo que preocuparse por dormir en la calle como un vagabundo. Si la persona a cargo hubiera hecho su trabajo decentemente, entonces habrían vivido de ingresos privados. Ese fue el comienzo de sus nuevas vidas. Capítulo 3. La vida comienza a partir de esto. Las diosas de la Madre Tierra son dioses femeninos de la Tierra que, como los elementales, encarnaron la naturaleza misma. Durante eones, fueron asimilados a una nueva área o religión, transformados en un monstruo, que luego sería asesinado por un héroe, generalmente un dios de acero, y su sacerdotisa luego se casaría con el héroe para subordinarla a los dioses gobernantes. Luego se convirtieron en ancestros divinos, antiguas diosas privadas de su divinidad.
Sin embargo, siguieron siendo brujas de primer orden con un enorme poder mágico, aunque inferiores a un dios herético o a un campione. Entre ellos, había una persona en particular. Era conocida como la reina de los divinos ancestros. Su nombre era Ginebra, la misma que fue el modelo de la leyenda artúrica de ese mundo de la reina Ginebra. Se presentó como una niña de 12 o 13 años, pero una característica de los antepasados divinos era su inmortalidad. Tenía el pelo largo y dorado y los ojos rojos. Llevaba un vestido largo azul, una tiara en la cabeza y una corona como símbolo de su condición de reina de los divinos ancestros. ¿La preciosa niña ha encontrado algo interesante? Ginebra asintió. Shad un propósito. A diferencia de muchos como ella, había elegido servir al más misterioso de los dioses del acero como su doncella. Su objetivo era encontrar y despertar al rey que se manifiesta en World's End mediante el uso del Santo Grial. Guinevere cree que encontró algo sobre el amado rey, respondió mientras observaba atentamente los restos de la batalla con Gilgamesh. Oh, ¿y qué encontraría la preciosa niña? Acero, respondió la reina bruja. Ginebra cree haber encontrado el acero más fuerte. Era pequeño, pero pudo sentir como si todo se hubiera convertido en acero por un breve momento. Era solo una suposición, pero Guinevere pensó que había encontrado la primera pista real en más de 100 años sobre dónde estaba el rey Delfín. Ginebra tiene la intención de rastrear este acero, dijo la reina de los ancestros divinos. Ginebra quiere estar segura de que él es verdaderamente el rey amado. Sí, entiendo. Entonces, este caballero esperará una respuesta del precioso niño. La noticia del nacimiento del octavo campione se había extendido como la pólvora entre las asociaciones de magos de todo el mundo y muchos planeaban cómo ponerse en contacto con él sin provocar su ira. Sin embargo, el Uitennagemot no era una asociación de magos. Una descripción extrema sería la de sociedad de ayuda mutua que tendía a asociarse y dar contribuciones financieras con otras asociaciones de magos con el objetivo principal de obtener servicios de asistencia y subsidios para sus investigaciones. Fueron ellos quienes advirtieron a todas las diversas asociaciones de magos sobre los diversos movimientos de los campeones y, finalmente, las profecías de la princesa Alicia. Era bastante raro que los representantes de las familias Seisuin, Kuotsuka, Renjo y Sayanomiya se reunieran, pero este fue un evento sin precedentes. Era tan raro como potencialmente catastrófico. Llegaba el octavo campeone. En Japón. En Tokio. Normalmente, esto no era un problema. Lo que lo hizo así fue el hecho de que Japón era el territorio de Kusanagi Godou, el séptimo campeone que nació poco antes del octavo. Si en un principio era un problema de cualquier asociación de magos con sede en Gran Bretaña que tuviera que lidiar con dos campeones, ahora la pelota había pasado a los japoneses que debían manejar esta insólita situación. Para hacer frente a este problema, fue el Comité de Compilación de Historia, la organización dedicada a controlar todos los eventos sobrenaturales en Japón y ocultar su existencia a la gente común. Todo el Comité de Compilación de Historia estaba alborotado al ver el evento que estaba a punto de suceder. Nunca antes había sucedido que dos campeones vivieran en el mismo país. Dos gobernantes supremos en el mismo lugar era la receta perfecta para el desastre. Un conflicto entre ellos terminaría con la destrucción de Tokio. Era bien conocido. Los posibles escenarios que se podían dar cuando se conocieran eran tres. El primero era que decidieran ignorarse. La segunda fue que hicieron un pacto de no agresión. El último escenario, y el que querían evitar a toda costa, era que los dos reyes demonio pelearan entre sí para determinar quién gobernaría un área determinada. El séptimo campeone, Kusanagi Godou, había demostrado ser razonable. Había colaborado con ellos para detener a Athena y había derrotado a Marquis Boban, el campeón vivo más antiguo, aunque era más justo llamarlo empate. En cambio, tenían poca información sobre el octavo. No sabían qué tipo de persona era. Apareció de la nada y mató a un dios maligno. Luego desapareció de la circulación para reaparecer más tarde cuando mató a un segundo dios hereje al mezclar la autoridad usurpada y su propia magia. Esta fue la poca información que el Uitennagemot envió al Comité de Compilación Histórica. Bueno, no era que se quejaran de esto. Estar en buenos términos con dos campeones también era lo mejor para ellos. Después de todo, recibir el apoyo de dos Godslayers era una oportunidad que los representantes de las cuatro familias no podían perder, pero había algo que podían deducir. El octavo campeone parecía ser un tipo escrupuloso. Antes de mudarse, había enviado a alguien a Japón para arreglar el terreno y otras asignaciones. ¿Qué tipo de tareas?
Preguntó perplejo el jefe de la familia Seisurwin. Primero, el octavo campeone había vendido algunos tesoros a través de subastas privadas y en línea para financiarse. De esta manera, pudo ocultar su identidad bajo el seudónimo de Caster y transfirió dinero a una cuenta bancaria ficticia creada con el nombre de su emisario. ¿Quién es este emisario y cómo llegó a Japón?, preguntó el líder de la Sayanomiya. Su nombre es Saber, pero es obvio que es falso. Pero lo que era obvio era su extrema lealtad al octavo campeone. Usó el dinero que su rey le dio para comprar lo mejor que Tokio podía ofrecer. La imagen de una enorme mansión en las afueras de Tokio pasó por la pantalla. Aún no hemos descubierto cómo llegó a Japón, pero dado que el primer dios hereje que mató fue Gilgamesh, es posible que usara una autoridad. Durante la batalla contra el dios maligno Hades, recurrió a ella y por lo que pudimos observar, parece darle acceso al legendario tesoro del dios héroe. Se desconoce si tiene otras autoridades además de esta. ¿Y sobre el octavo campeone, qué sabemos exactamente?, preguntó el jefe de la familia Renhou. Él también es un verdadero misterio, pero no parece tener intenciones bélicas. No sabemos cómo conoció al héroe dios Gilgamesh o las razones por las que lo mató, pero sabemos lo suficiente sobre el segundo dios contra el que luchó. Como yo dijo, el segundo es el dios hereje Hades y la razón por la que lo mató es ella. El agente presionó en la pantalla del portátil. La imagen cambió, mostrando ahora una que retrataba a María. La identificamos como Mary Cooper. Sus padres murieron y ella vivía con sus abuelos paternos. Parece que querían sacrificarla al dios hereje junto con el octavo campeone para obtener un precio más alto. De hecho, un campeone es el enemigo natural de un dios hereje, dijo el jefe de la familia Sayanomiya con un gesto de aprobación. En este caso, es común pensar en obtener una gran ganancia ofreciendo uno. El agente asintió y continuó su narración. Pasaron otros 10 minutos antes de que terminara. Era lógico pensar que el sirviente de Yuto fue invocado mediante el uso de la autoridad usurpada de Hades. En este sentido, podría tratarse de un personaje histórico que había accedido a servir al octavo campeone a cambio de una segunda vida. Sin darse cuenta de ellos, esto no estaba tan lejos de la verdad. De todos modos, ¿cómo debemos proceder?, preguntó el jefe de la familia Koutsuka. Su situación era distinta a la del séptimo campeone. Solo pudieron acercarse a él porque Mariya Yuri era compañera de clase de Kusanagi Godou. Ya se conocían y su relación había mejorado considerablemente después de que él la rescató del marqués Boban. Y no debemos olvidar la profecía de la princesa Alicia, dijo el jefe de la familia Renhou. Ella preanunció que el despertar del rey Delfín está estrechamente relacionado con el nacimiento del octavo campeone y sus profecías nunca se equivocan. Os recuerdo la profecía sobre Atenea. Lo que dices es cierto y comparto tu preocupación. Esta profecía es extraña porque habló sobre un mundo de espadas y 3 espadas poderosas. Una es claramente la espada divina de la salvación, mientras que las otras 2 son actualmente desconocidas, dijo el jefe de la familia Sayanomiya. Agregó, es por eso que debemos enviar a alguien que sepa usar palabras elocuentes. De esta manera, no solo podremos comprender mejor la naturaleza del octavo campeone, sino que podremos comprender mejor sus objetivos. El problema es encontrar a alguien adecuado para esta delicada tarea, suspiró profundamente el jefe de la familia Koutsuka. Estoy dispuesto a aceptar sugerencias. Miró al jefe de la familia Seisurwin. A ella no. A todos menos a Ena Seisurwin. Si enviaran a alguien como Ena Seisurwin, que primero usó músculos y luego cerebro, sería el final para todos. Creo que habría alguien adecuado. Estoy hablando de mi sobrina, Reika Renhou de la rama secundaria de la familia Renhou. El jefe de la familia Renhou dio un paso adelante, por lo que pude leer, Mary Cooper nació con una discapacidad. Parece que no puede oír desde que nació y Reika es el tipo de persona que ayuda a todos, independientemente de la persona que tiene delante. Esta naturaleza desinteresada suya ha causado enormes problemas a mi hermano y a su esposa. Además, ella sigue siendo una Hime Miko incluso si no está al mismo nivel que Mariya Yuri. Era bueno saberlo. Si hubieran enviado a alguien como Reika, que era un poco tonta pero una persona de buen corazón, probablemente habrían tenido un doble éxito. Habrían evitado un conflicto potencial con Kusanagi Godou y tendrían un nuevo aliado poderoso. El jefe de la familia Sayanomiya se volvió hacia el jefe de la familia Renhou. Dile a Reika que aprenda lenguaje de señas. Se volvió hacia el agente del comité y continuó dando órdenes. Advierte a Makusa Touma sobre la profecía y la llegada del octavo campeone. Probablemente le dirá esto al séptimo campeone, pero está bien. También irá con Reika. Él proveerá por su descuido.
Finalmente llegaron a Japón, tierra de samuráis, ninjas, sushi y Liukaneat, donde Yuto sin duda sería prohibido por el resto de su vida o él los llevaría a la bancarrota. Después de 11 horas de vuelo, Yuto sintió que le dolía el trasero y tenía la espalda rígida como la madera. Fue una suerte que entre los tesoros de Gilgamesh hubiera algo que le permitiera esconderse de la vista. No. No era el gorro de invisibilidad de Hades. Era el pequeño anillo de oro que llevaba en el dedo. Tiene la habilidad útil de esconderlo de los ojos de las personas que no son magos. Solo tuvo algunos problemas con los detectores de metales, pero usó la hipnosis para superar esto. Aunque había llegado a Japón, Yuto no se sentía más cómodo. Ser un mago significaba caminar al lado de la muerte y, debido a los últimos acontecimientos, Mary había entrado en un mundo peligroso y arriesgó su vida solo por estar cerca de él constantemente. Como hijo bastardo de Epimeteo, Yuto era enemigo de los dioses herejes. Comprendió esto en el mismo momento en que desafió a Hades. Estar cerca de él era como tener un objetivo en la espalda. Para golpearlo, los dioses herejes podrían apuntar a ella. Podría involucrarse en una pelea e incluso podría morir. Por eso Yuto quería irse. Una vez que se alejara de ella, ya no sería el objetivo. Ahora que incluso su problema se curó, podría tener una vida normal. Podía hacer amigos normales. Enamorarse como una persona normal y tener una familia normal. Pero, sobre todo, estaría a salvo. Pero no era. Ella había querido seguirlo. Como no tenía padres ni parientes con quienes quedarse, había elegido seguir a Yuto a Japón. Yuto no había logrado disuadirla, por lo que necesitaba un poder que pudiera hacer frente a los dioses malignos cuando él se había ido, y esto recae sobre los espíritus heroicos, héroes y semidioses que han grabado sus nombres en la historia de la humanidad y que fueron convocados para las guerras del Santo Grial. Pero necesitaba un catalizador y hechizos de comando para convocar a uno. Si hubiera resuelto fácilmente el segundo problema, los catalizadores habrían sido el verdadero problema. De hecho, solo podía elegir entre los caballeros de la mesa redonda porque las espadas que proyectaba eran suficientes para convocar a uno. Al final, pensándolo bien, la elección recae en el único caballero que habría muerto gustosamente por él. Estaba hablando de Gawain, también conocido como el Caballero del Sol y el Sable de Plata. Era extremadamente leal a él ya que consideraba al maestro como su rey. Seguía sus órdenes ciegamente y no hacía preguntas incómodas. Además, teóricamente era su príncipe ya que su madre era el rey Arturo, pero saber no lo sabía. Se lo habría dicho, pero solo en sus términos y solo cuando las cosas funcionaran. Sin embargo, había logrado convocarlo y reencarnarlo. Había entendido poseer la puerta de Babilonia con todos los tesoros, incluso esa espada. En su interior, encontró el gran grial de Uruk. Esto hizo posible reducir el peso de su convocatoria. Había hecho algunos experimentos y descubrió que tenía una limitación. Cada tesoro podría usarse una vez al día. Esta limitación se activó cuando regresaron a la bóveda. Sin embargo, mientras estuvieran fuera, podrían permanecer allí indefinidamente. Más tarde, usó una copia de Excalibur Galatine como catalizador y convocó a Gawain desde el trono de los héroes. Como lo convocó usando su espada, Yuto esperaba que Gawain le preguntara por qué la poseía, pero no preguntó nada. Se inclinó ante él y juró lealtad a su amo. Se dio cuenta de algo. Después de tomar posesión de la puerta de Babilonia, supo que también poseía el poder del Hades, pero no tenía idea real de cómo usar este poder. Entonces, cuando convocó a Gawain, convocó a un Servant que tenía un cuerpo tan parecido al de cualquier persona normal. Básicamente, había reencarnado en un sirviente. Yuto respiró hondo antes de observar a Mary. Gawain fue convocado para protegerla de los dioses herejes en caso de que algo le sucediera. No podía estar siempre con ella y protegerla, y esa era la solución más práctica. Yuto sonrió. A pesar de la expresión tranquila, la chica estaba emocionada. Definitivamente fue la primera vez que Mary salió del Reino Unido y el mundo era nuevo para ella. Dudaba que ella hubiera hecho un viaje al extranjero antes. Debes recordar lo que te dije antes de que te fueras, dijo Yuto. María asintió. Todo lo que le dijo fue que no debía hablar de magia. La gente normal no conocía esta parte del mundo y no tenían por qué conocerla. Escucha. Al decidir seguirme, te pusiste un objetivo en la espalda. ¿Eres consciente de esto? María asintió. Lo era desde que Yuto le había revelado que él es un mago, una persona capaz de realizar artes mágicas. ¿Y no te arrepientes? Te lo dije, ¿no? Mary respondió mientras su rostro mostraba una expresión determinada. Decidí ir contigo porque quería y no porque me obligaste. No puedo arrepentirme de una elección que hice conscientemente.
Cierto. Lo siento, sonrió Yuto, bueno, vámonos. Saber nos está esperando. Yuto se acercó al transportador, recuperó el equipaje de Mary y luego se dirigieron a la salida. Sentado en un banco de la sala de espera del aeropuerto intencional de Tokio, Saber esperaba pacientemente la llegada del avión en el que viajaba su rey. Mirando el reloj, pensó que sería cuestión de tiempo antes de que llegaran. Entendió que su maestro había decidido esperar en Inglaterra hasta que Saber le informara que todos los preparativos estaban completos, pero Saber se preguntaba por qué no había usado el barco de la luz que lo había teletransportado a Japón. Saber sabía que había sido convocado por Yuto, combinando gobernante de la muerte, la autoridad usurpada de Hades, el gran grial de Uruk contenido dentro de la puerta de Babilonia y el conocimiento de Yuto sobre los espíritus heroicos, una mezcla que lo llevó a su pseudo reencarnación. Tan pronto como lo llamaron, le dieron órdenes. Primero, Yuto lo había enviado por adelantado a ese remoto país del lejano oriente para establecer el terreno, esperando la llegada de su rey. Gracias a los fondos que había recibido de su maestro, primero abrió una cuenta bancaria que él mismo administraba porque Yuto aún era menor de edad. Luego, utilizó una parte del dinero para comprar una vivienda para su rey y su socio. Saber se levantó de la silla cuando los vio caminar hacia él. Mi rey, Lady Mary, espero que el viaje haya ido bien, saludó Saber amablemente mientras tomaba el equipaje de Mary, como ordenó, mi rey, me aseguré de encontrar alojamiento para usted y su pareja. Yuto vio por el rabillo del ojo que el rostro de Mary se había puesto rojo como un tomate. Escucharlo hablarle así probablemente fue vergonzoso, pero Yuto todavía pensaba que era linda. Disculpe por preguntar, pero ¿cuánto tiempo hace que se conocen? María preguntó perpleja. A decir verdad, no lo conozco desde hace mucho tiempo, respondió Yuto, pero indirectamente lo conozco a él y su gloria. Le pedí que me ayudara con algunas cosas mientras nos preparábamos para partir. Saber los llevó al auto que alquiló, abrió el maletero, depositó el equipaje adentro y luego se fueron. Saber, ¿cuánto queda del presupuesto que te di? Preguntó Yuto. Estoy desolado, pero queda poco. Saber inclinó la cabeza ligeramente hacia abajo, solo quería lo mejor para mi rey, pero no poseo una regla de oro que pueda ayudarme. Lo sé, Saber. No estoy enojado porque no te convoqué para mantener las cuentas en orden, respondió Yuto con calma, te convoqué porque sé que eres un caballero leal y honorable. Yuto sabía que Saber no poseía una habilidad conocida como la regla de oro que le permitía tener una concepción del dinero para obtener los mejores precios de todo, reconociendo el mejor trato. Las habilidades de Gawain estaban estrictamente relacionadas con el combate. Después de todo, nadie podía saber con certeza cuándo atacaría a otro dios hereje. Bueno, de todos modos, Saber, observó Yuto al sirviente reencarnado, deja de referirte a mí como el rey Arturo. Es vergonzoso. Solo soy una persona normal. ¿Qué tiene de normal matar a un dios? María bromeó. ¿Eso es solo un detalle?, gruñó Yuto, y quiero recordarte que solo lo hice para salvar a alguien. Saber se rió entre dientes. Este era su nuevo rey al que había jurado su lealtad y su espada. Yuto y Mary se sorprendieron por lo que tenían ante sus ojos. Cuando Yuto le ordenó a Saber que encontrara un lugar para quedarse, pensó en algo como un apartamento o una pequeña casa residencial. Yuto, ¿no crees que es un poco? Sé eso. No. Estaba completamente equivocado y ahora entendía por qué Saber había dicho que había gastado casi todo. Yuto tragó saliva al ver que lo que habían comprado era como una gigantesca casa solariega, con un enorme jardín con piscina, una pequeña estructura independiente que probablemente era el antiguo almacén del dueño anterior y un estacionamiento frente a la puerta de entrada. Ya que no hiciste ningún pedido especial y a juzgar por el presupuesto que me diste, solo dirigido a lo mejor disponible, dijo Saber, mientras descargaba la maleta, ¿estás decepcionado, mi rey? Si es así, por favor castígueme como desee. No, está bien. Tenía que ser más claro, suspiró Yuto con cansancio. Por lo menos, tenían un lugar donde quedarse. Gracias a los fondos que Yuto había obtenido de la venta de algunos tesoros antiguos, el costo de la casa ya había sido pagado. Yuto caminó dentro de la villa y vio que su interior estaba decorado con frescos que representaban eventos clásicos como los 12 esfuerzos de Heracles. Yuto no pudo evitar suspirar de nuevo. Este era Gawain, el caballero del sol. Alguien que deseaba servir a su rey aún más fielmente que en el pasado y verlo prosperar como tal. Desde lo alto de un rascacielos, una mujer observaba Tokio. Se presentó como una mujer de piel clara. Tenía unos 17 o 18 años, con una larga cabellera rojiza que parecía quemar como el mismo sol y unos ojos dorados como el amanecer. Mi señora.
Se volvió hacia su interlocutor. Era un pequeño zorro con 2 colas. Pequeñas llamas azules ardían al final de ellos y alrededor de sus piernas. Traje lo que querías. El zorro colocó un pequeño espejo de bronce que agarró sin dudarlo. Una pequeña sonrisa se extendió en el rostro del divino ancestro, ese objeto aparentemente insignificante. Insignificante porque era uno de los 3 tesoros sagrados de Japón. Era el Yata no Kagami, el espejo sagrado que, según la leyenda, fue colgado de un árbol junto con la gema Yasakani no Magatama por la diosa Ama no Usume para expulsar a Amaterasu, la diosa del sol, que se había escondido en una cueva para escapar de su hermano Susanoo, arrojando el mundo a la oscuridad. Dejó caer el espejo que se rompió en 1000 pedazos. El poder mágico comenzó a fluir de él y a fluir hacia ella. Podía sentir que parte de la divinidad perdida regresaba a ella. Bien hecho, felicitó, ahora ve y recupera los otros tesoros. El pequeño zorro se cubrió de llamas azules y se fue volando, dejando solo un rastro azul similar a la cola de un asteroide. Volvió a girarse hacia la ciudad y la miró con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Muy pronto abandonaría su condición de ancestro divino y volvería a ser una diosa madre tierra.